Muy buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de dos procesos cognitivos, la sensación y la percepción. Procesos cognitivos que se dan juntos generalmente y que por lo tanto pueden prestarse a ciertas confusiones, ¿no? Pensar en uno por el otro, etcétera, ¿no? Eh, y que bueno, que nos pueden jugar también malas pasadas, ¿no? Errores. Por ejemplo, si vemos esta figura, vamos a suponer que sea nítida, donde dos chicas están en la habitación, en una habitación, y vemos que una simplemente está con la blusa, solo con la blusa puesta, y la otra está con una chaquetita negra, y nos preguntan cuál de las dos mujeres es más alta. Entonces miramos e inmediatamente damos una respuesta, ¿no es cierto? Probablemente, al solo ver la figura, la mayoría dijo, sin duda, pues, la de la chaqueta negra es la más alta. Pero veamos qué sucede cuando ambas cruzan y cambian de lugar. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó allí? ¿Por qué cuando la de la chaqueta negra estaba hacia nuestra derecha, parecía más alta? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Y por qué la otra parecía más bajita? ¿Qué sucedió? Entonces, esto es algo que nos puede suceder, inclusive en la vida cotidiana, de repente no de manera tan gruesa, pero nos puede suceder. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos esos errores? ¿Por qué algo nos parece y al final no es? Entonces vamos a estudiar hoy día qué cosa es sensación, qué cosa es percepción. Igual, igual en la figurita que tienen aquí al costado. El señor de camisa verde dice es un 6 y lo jura sobre la Biblia. El que está con la chaqueta morada dice no, 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 error, es un 9. Y seguirán discutiendo y cada uno convencido de que lo que está diciendo es correcto. ¿Por qué se producen esos errores si es un mismo estímulo? Entonces, vamos a revisar qué factores influyen en la percepción, qué factores biológicos y qué factores psicológicos están explicando y ayudándonos a comprender qué cosa es la sensación, qué cosa es la percepción, es lo mismo, no es lo mismo, cuál es primero, etcétera, ¿no? Y qué alteraciones se pueden dar, como las que hemos visto. Al final, se trata de un proceso continuo. Muchos le llaman el proceso senso-perceptual o el proceso senso-perceptivo y se refiere a una cadena, a una unión que existe entre estos dos procesos. ¿Qué es la sensación? La sensación es el proceso a través del cual capturas una serie de estímulos que están fuera de tu organismo. Entonces, ese estímulo, en este caso, les están poniendo el ejemplo de una cobra, un animalito, ¿no es cierto? Entonces, la cobra, el ojo, exactamente la retina del ojo, va a capturar ese estímulo y lo va a enviar a la corteza visual. La corteza visual, acuérdense, es la corteza occipital, ¿no? Entonces, la corteza occipital aquí y la corteza occipital lo va a registrar. Allí acabó la sensación. O sea, la sensación empieza con la captura del estímulo, la transmisión hasta el órgano o hasta la zona cortical que lo registre o que lo anote. Pero ojo, antes de ser transmitido de una neurona
a otra, para llegar a la corteza occipital, se produjo una pequeña transformación. Era un estímulo luminoso, porque lo que activa nuestra visión son estímulos luminosos, luz, sombra, colores, etcétera. Y este estímulo luminoso tuvo que transformarse en una señal nerviosa, que como ustedes saben, una señal nerviosa es de tipo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, esa transformación se denomina transducción. Entonces, se produjo una transducción y entonces la, la señal nerviosa, el mensaje pudo ser pasado, trasladado de una neurona a otra, hasta llegar a la corteza occipital donde se registró, ¿ya? Ese registro es lo que se denomina eh, sensación. Pero ¿qué sucede? Sucede que además ese estímulo va a generar, va a provocar que se activen. Nosotros interpretamos el estímulo y en este caso diremos, oh, una cobra, y probablemente nos asustaremos, ¿no? ¿Por qué? Por lo que sabemos, por lo que conocemos, por lo que hemos escuchado, por lo que nos han dicho, por lo que he leído, etcétera. Entonces, fíjense, ese estímulo no solamente se registró allí, sino que generó una activación en bueno, el estímulo fue primero al tálamo. Ustedes saben que es digamos que la primera estación de todas las sensaciones, y lo mandó al hipocampo para un análisis racional del estímulo. Entonces, para que tú usaras todo lo que tienes en la memoria y reconocieras de qué se trataba, ¿no? De qué se trata, y generaras una emoción determinada, activando la amígdala cerebral. Oh, qué miedo, o qué bien, ¿no? Entonces, en este caso fue, oh, qué miedo. Y entonces esta amígdala ha activado el córtex motor, el sistema nervioso parasimpático, para provocar la respuesta de huida o de lucha, ¿no? O le tiré una piedra o salí corriendo de ahí. Entonces, fíjense, esa activación de otras zonas, o sea, más allá del registro, activación de mi memoria, de mi amígdala cerebral, de mi hipocampo, todo eso hizo de que yo interpretara el estímulo de una manera determinada. Y a esto es a lo que se llama percepción, a la interpretación que tú haces del estímulo. Y entonces dice, oh, una cobra, y me da miedo y me echo a correr o lanzo algo para matarla, ¿no? Entonces, a eso se le llama percepción, a la interpretación que tú haces del estímulo. La secuencia sería la que está aquí. Ante el estímulo, los receptores sensoriales son los que lo captan. El receptor sensorial lo captura y lo lleva hasta la zona de interpretación, provocando ese proceso que llamamos sensación. Ahora, este estímulo, a su vez, va a generar de que se activen otras estructuras como el hipocampo, decíamos, ¿no? El, el hipocampo, la amígdala cerebral, bueno, todo el sistema límbico, y el sujeto pueda interpretar si es un estímulo bueno, malo, le conviene, no le conviene, lo pone en peligro, etcétera, y activar otros sistemas si fuera necesario. Entonces, a ese segundo proceso se le llama percepción, a la interpretación del estímulo, que conlleva un reconocimiento de formas. A eso, con reconocimiento de formas, nos referimos a darme cuenta de qué se trata, ¿no? Hay eh, varios términos que es importante tener claro. ¿Qué es sensación? O en todo caso, precisarnos. ¿Qué es sensación? El proceso fisiológico, la parte fisiológica, nada más.
que consiste en detectar la energía del estímulo, que puede ser estar en el exterior o en el interior del cuerpo, detectar la energía y subirla, si quieren metafóricamente, entre comillas, subirla hasta la corteza occipital, en este caso porque era visual. Diríamos subirla hasta la zona de decodificación pertinente, ¿no? Si es algo visual, lo subirá hasta la corteza occipital para registrarla. Si fuera algo auditivo, lo subirá hasta el lóbulo temporal, etcétera, ¿no? La transducción, ese término, yo sí recomendaría, apréndanselo, pues. Ese término se refiere al proceso de transformación de energía física cualquiera, señal luminosa, señal sonora, táctil, cualquier energía, transformarla en señal nerviosa. Y esto significa señal eléctrica. Entonces, esos procesos es importante tener claro. Dos términos más que son importantes y están referidos a la sensación particularmente. El umbral absoluto, que se refiere al mínimo de intensidad necesaria para poder capturar el estímulo. Si el estímulo, por ejemplo, aquí presente, acá, si esta cobra fuera diminutita, pequeñita, entonces de repente ni siquiera se daba cuenta. O sea, no cubrió con el requisito de mínimo de intensidad necesaria. O sea, el estímulo ha de tener una intensidad determinada para poder pasar, atravesar el umbral y entonces recién poder activar esa transducción y digamos que transmisión de una neurona a otra, hasta llegar a la zona cortical. El umbral absoluto entonces es el mínimo de intensidad necesaria para que el estímulo pueda ser detectado por los receptores sensoriales. Si no cumple con ese requisito del mínimo de intensidad, entonces simplemente no se detecta. En otras palabras, y casi hablando metafóricamente, no se ve el estímulo o no se escucha, ¿ya? Bien, otro término relacionado con la sensación es el de adaptación sensorial. Le llamamos adaptación sensorial a ese, comillas, acostumbramiento que nosotros, todos los receptores, podemos tener o generar hacia un estímulo que es continuo, permanente, que permanece, que está. Al comienzo reacciono, pero como el estímulo sigue allí, yo me adapto al estímulo. Si quieren, entre comillas y entre paréntesis también, me acostumbro al estímulo. Vamos a suponer, estás ayudando a un compañero que está vendiendo gaseosas en un evento, ¿ya? Está vendiendo gaseosas y tiene un tonel, un barril con bloques de hielo donde ha introducido también gaseosas para que permanezcan heladas. Entonces tú lo estás ayudando, es tu amigo. Y bueno, entonces tú tienes que pasarle las botellas. La primera vez que introduces tu mano en el barril con los bloques de hielo para sacar una gaseosa, sientes que está heladísima, se te congela la mano, ¿no? Ay, chispas, está heladísimo ya. La primera vez. La segunda, un poco menos. Tercera, cuarta, quinta, la décima, la quinceava, ya ni siquiera sientes que está helado. ¿Por qué? Tus células epiteliales, en este caso, se adaptaron, se acostumbraron. Pero en realidad sí funciona el término se acostumbraron, pero en realidad es que las células se adaptaron, o sea, hicieron algo para que no reaccionar
fuertemente al estímulo. Fuertemente como que retiro mi mano y ya no saco nada, ¿no? El ejemplo que tienen allí, aunque es gráfico, de repente es más claro, ¿no? Cuando supongamos que llegamos al cine y llegamos tarde, bueno, acaba de empezar la película, pero llegamos tarde y ya está todo apagado. Entonces ingresas a la sala y no ves nada, no ves nada, ¿no es cierto? Pero pasados unos segundos, ¿no? A veces ni siquiera un minuto o un par de minutos, tú ya empiezas a ver poco a poco, a distinguir a las personas que están allí, dónde está la escalera, dónde están los asientos. ¿Por qué? Porque tu ojo, la retina de tu ojo en general, se adaptó. ¿A qué se adaptó? A esa pequeña cantidad de luz que había en la sala. Exactamente lo que pasó fue lo que acá les están mostrando, ¿no? El ojito, en este caso el iris, que era normalmente en la calle o en un ambiente iluminado, era de este tamaño, tuvo que aumentar, dilatarse. ¿Para qué? Para poder capturar mejor la poca cantidad de luz que había y ahora poder, comillas, ver. ¿Se dan cuenta? A eso se llama adaptación sensorial, a la capacidad que tienen los órganos receptores de adaptarse, acostumbrarse, entre paréntesis, si quieren, a un estímulo que es permanente. Como seguía siendo poca la luz, seguía siendo poca la luz, seguía siendo poca la luz, el iris de mi ojo se tuvo que acostumbrar, ¿ya? Eso es adaptación sensorial. El ejemplo del hielo, ¿no? De introducir mi mano a un tonel con hielo también es ilustrativo, creo, porque de alguna manera está cerca a nosotros. Bien, entonces ya sabemos, ¿no? Sensación solamente capto, llevo y lo registro en la zona cortical pertinente de acuerdo al tipo de estímulo. Esa, ese proceso se llama sensación y necesita de un umbral, o sea, un mínimo de intensidad del estímulo. Cualquier estímulo yo no lo capturo, tiene que cumplir con un mínimo de intensidad necesario, sea tamaño, sea forma, sea color, sea distancia, sea volumen, pero hay un mínimo. Eso se llama umbral absoluto. Y si el estímulo es permanente, 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 entonces yo me adapto. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando viajas a un lugar para quedarte una buena cantidad de días o algunos días y te mueres de frío, pero pasados unos días ya te acostumbraste a ese clima. Tus células epiteliales se acostumbraron a esa temperatura. Bien, en realidad todo lo que llamamos sensaciones es modalidad sensorial. Cuando hablamos de modalidades sensoriales, estamos hablando de aquello a lo que hasta ahora le llamamos sensaciones, ¿no? Los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Eso nos enseñaron desde la primaria. Bueno, no son 5, son más, vamos a estudiar 8. Y el nombre preciso es modalidades sensoriales, son modos como se siente, por eso se llaman modalidades sensoriales. Y tenemos visión, audición, sensibilidad cutánea o áptica, que vendría a ser la sensibilidad táctil, olfacción, gustación, y están las tres adicionales, ¿no? Sinestesia, sensibilidad laberíntica o vestibular y senestesia o sensibilidad orgánica. Vamos a verlas. Acá tenemos en este cuadrito, que lo tienen también en su cuadernillo, eh, tres informaciones. Uno, ¿cuál es el órgano receptor? En el caso de la visión, el órgano receptor son los conos y bastones. Son células especializadas que se encuentran en la retina del ojo. Los conos te van a permitir diferenciar colores, los bastones te van a permitir diferenciar claro, oscuro.
Entonces, el órgano receptor, los conos y bastones de la retina. ¿A dónde llevan la información? Al lóbulo occipital. Eso lo acabamos de mencionar. ¿Y qué te permite diferenciar forma, profundidad y color? La audición. El órgano receptor es el órgano de Corti, que queda en el oído interno, exactamente en la cóclea. ¿A dónde lleva la información? Al lóbulo temporal. ¿Y qué te permite diferenciar sonidos, notas, ruido, volumen, ¿no? Sensibilidad cutánea. ¿Cuál es el órgano receptor? Las terminaciones libres de la piel. Toda tu piel es un órgano receptor de la sensibilidad cutánea o áptica. Paréntesis, tacto. ¿A dónde llevan la información? Al lóbulo parietal. Lóbulo parietal, lóbulo sensorial. ¿Y qué te permite detectar la presión? ¿Cuánta presión? Esto me ajusta, no, está suelto, esto me aprieta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué te permite detectar la presión, el dolor? Ay, me duele el hombro, no, me duele la espalda, ¿no? Detecto el dolor y la temperatura, tengo calor, tengo frío, etcétera. Luego tenemos la olfacción. ¿Cuál es el órgano receptor? Los cilios olfatorios, como unos pelitos. Cilios son como unos pelitos que se encuentran en el fondo de tus fosas nasales. En el fondo, ¿a dónde llevan la información? Al rinencéfalo. ¿Qué es el rinencéfalo? Es una estructura neurológica antigua. O sea, es parte del sistema nervioso, pero es antiguo, se encuentra detrás de la nariz. Se llama rinencéfalo. Algunos le dicen parte del cerebro antiguo. Antiguo porque lo tienen seres inferiores, filogenéticamente hablando, el gato, el pez, etc. Por eso se guían más por el olfato, ¿no es cierto? Se guían por el olfato. En el caso de nosotros, el rinencéfalo como que se quedó ahí trunco, ya no siguió evolucionando. ¿Por qué? Porque nos guiamos más por nuestra zona cortical, por nuestros pensamientos. En cambio, los animales, los seres inferiores, se guían por el olfato, que te permite detectar olores. Luego tenemos la gustación. ¿Cuál es el órgano receptor? Las papilas gustativas que se encuentran en la lengua, principalmente, ¿no? Eh, Saben que hay una zona para el amargo, el dulce, ácido, etcétera, ¿no? ¿A dónde llevan la información? Al lóbulo parietal. Lóbulo parietal, lóbulo sensorial, que te permite diferenciar dulce, salado, amargo, ácido. Y luego tenemos las tres modalidades sensoriales nuevas. Sinestesia, que en algunos casos es traducido como kinestesia, es lo mismo, son sinónimos, y que se refiere a aquella modalidad sensorial por la cual detectamos la posición y el movimiento de las articulaciones. O sea, articulación, tendón, músculo, ¿no? Piel y todo lo que rodea la articulación. Entonces, sin que yo vea, yo sé si mis dedos se están moviendo o están quietos, si están hacia arriba o si están hacia abajo. Entonces, no hay necesidad de que lo vea porque lo siento, lo leo. Gracias a mis sinestesias yo puedo detectar el movimiento o la posición de mis articulaciones. ¿A dónde va esa información? También al lóbulo parietal. ¿Y qué te permite detectar movimiento, postura de estos segmentos corporales? Articulaciones, tendones, músculo que rodea las articulaciones. La sinestesia o kinestesia se desarrolla más en algunas personas que suelen realizar movimientos finos con sus manitos, ¿no? Un artesano, un orfebre, un cirujano que tiene que guiarse por los movimientos y la presión de sus manos. Entonces tiene que aprender a leer, desarrollar sus sinestesias, ¿no? El médico general también, ¿no? Porque te ausculta, te toca nomás y dice, ah, este hígado está inflamado, ¿no? Que no se da cuenta. ¿Por qué? Por el ángulo que forman sus articulaciones. No hay necesidad de verlo.
Hoy en día se hacen operaciones laparoscópicas y el médico o el cirujano se tiene que guiar por su mano. Claro, ha entrado una camarita, se está proyectando la imagen en una pantalla, pero la pantalla no representa exactamente lo que está sucediendo allí, sino que lo está agrandando, ¿no? Entonces se tiene que guiar por el movimiento de sus manitos para saber si lo está haciendo bien o no. Luego tenemos la sensibilidad vestibular o laberíntica, que recibe ese nombre porque, bueno, en el tronco encefálico hay unos, digamos, núcleos vestibulares y ahí es donde llega la información detectada, ¿por qué? Por el laberinto auditivo. En el fondo de la oreja hay un conjunto de huesos que forman el laberinto auditivo y en ese laberinto auditivo hay unas pequeñas células que se llaman otolitos, que tienen como unos pelitos que se llaman cilios. Y bueno, entonces de la posición de esos cilios, tú infieres la posición general de tu cuerpo. Si tu cuerpo está quieto o si tu cuerpo está en movimiento. Si empiezo a caminar, los cilios van a empezar a moverse. Y yo voy a, comillas, leer eso como que mi cuerpo se está moviendo. Si giro a la derecha, mis cilios se van a mover a la derecha. Y yo voy a leer eso como que giré hacia la derecha. Así tengo una venda en los ojos. ¿Se dan cuenta? Entonces me va a informar sobre el movimiento general de mi cuerpo, si está quieto, si está caminando. Y es por eso de que se relaciona fundamentalmente con lo que es el equilibrio. Para mantenerte en equilibrio, tus cilios tienen que estar quietos y tú te das cuenta de eso. Se le llama sensibilidad vestibular o laberíntica. El órgano la zona de registro es el tronco encefálico. El órgano receptor vendrían a ser los canales semicirculares del oído interno. Te permite mantener el equilibrio, informarte de rotación y aceleración de tu cuerpo en general. Finalmente tenemos la sensibilidad o la modalidad sensorial denominada senestesia o sensibilidad orgánica. Es, digamos que similar a esta sensibilidad cutánea o áptica, pero no en tu cuerpo externo, sino en tus órganos internos. Aquí en la sensibilidad cutánea, ¿no? Te informas, si bien es cierto, es a través de la piel, pero de lo que está pasando en la musculatura estriada. Pero aquí, en la modalidad sensorial denominada senestésica, sensibilidad senestésica o sensibilidad orgánica, te informas de lo que está pasando en la musculatura lisa. La musculatura lisa o musculatura blanca, como también se le llama, es la que forma tus vísceras, estómago, intestinos, etc. Entonces, es por eso que tú puedes informarte, enterarte, darte cuenta de que, ay, me duele el estómago. ¿Y cómo es tu dolor? ¿Te quema? No, no, es como si me estuvieran presionando, presión, dolor y temperatura de los órganos internos, gracias a la senestesia o sensibilidad orgánica. ¿A dónde lleva la información? También al lóbulo parietal. No nos olvidemos, el lóbulo parietal es un lóbulo sensorial, ¿no? También esos movimientos que se dan ahí en los órganos internos se producen muchas veces porque estás con hambre. Cuando estás con hambre, cuando pasó tu hora de comer o sí, de comer, y entonces el organismo, como se ha acostumbrado a realizar la digestión, llámese contracción a una determinada hora y ya pasó demasiado tiempo, empieza a contraerse y eso es interpretado por nosotros, por todos, como que, ay, siento retorcijones, tengo hambre. Cuando tienes sed, igual, o cuando estás cansada. Cuando estás cansada porque me he venido corriendo, tus pulmones se están hiperventilando. Quiere decir, se están llenando de más aire y entonces están presionando las vísceras y eso es lo que tú interpretas como sensibilidad
orgánica o senestesia. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí. Sí, profesor, una consulta. ¿Los conos dijo que identificaban la forma o el color? No. Ah, ya, mira, te vas a acordar de eso de una manera bien lúdica, si quieres. Cono empieza, la primera sílaba es CO, co, Ujú. igual que colores. Ah, ya. Conos para los colores, Ujú. bastones para blanco, oscuro, claro, oscuro. Bueno, ¿sí? Ya, ya, profesora, gracias. Ya. Anestesia, dice, te permite detectar el grado de presión que estás haciendo en una bola o la precisión para poder agarrar una pinza, por ejemplo, la sensibilidad vestibular o laberíntica, si te venden los ojos, mantener tu equilibrio. Acá, ¿qué está pasando? Ah, ya, la chica se da cuenta de que está de cabeza. No, o sea, así no veas, así seas ciega, así seas ciego, te das cuenta de la posición de tu cuerpo, ¿no? Y del movimiento. Y la senestésica u orgánica que te va a permitir darte cuenta de lo que está sucediendo en los órganos internos. Bueno, relacionado a la percepción, tenemos dos términos también que es importante tenerlos claros. La percepción en sí, que es el proceso psicológico, la percepción es psicológica, porque ya es individual, depende de lo que tú hayas leído, de tus experiencias, tus vivencias, todo lo que tienes acumulado en tu memoria. Entonces, es el proceso psicológico de organización e interpretación de la información sensorial. Por eso se le llama un procedimiento descendente. La idea es la siguiente, ¿ah? El cerebro está arriba, ¿ya? Entonces, como el cerebro está arriba, ya, cualquier órgano receptor captura un estímulo y lo lleva hacia arriba. Entonces se dice que la sensación es un procesamiento o un procedimiento ascendente. Ahí arriba, entre comillas, estamos hablando metafóricamente, ahí arriba está la memoria, tus emociones, todo lo que puedas tener guardado, y eso te ayuda a interpretar el estímulo que acaba de entrar y se produce la percepción. Entonces, la percepción se produce de arriba, de aquí de lo que tengo, a abajo, y yo digo, es tal cosa o está pasando esto, ¿no? O siento esto. Entonces es un procedimiento descendente porque va de arriba a abajo, afuera si quieres. El reconocimiento de formas es otro proceso vinculado a la percepción que consiste en darte cuenta de qué se trata el estímulo. Al momento de percibirlo le das una forma, le otorgas una forma. Pero ojo, no se refiere a la forma del objeto, no exactamente a eso, sino se refiere a la equivalencia, la correspondencia. Por ejemplo, puede ser un objeto, ¿no? Entonces yo miro y de repente digo, lo veo y digo, "Ah, es una botella", o puedo reconocer también a una persona, ¿no? Por las características que tiene, ya capto todos los estímulos, proceso y con lo que tengo en mi memoria digo, ah, no, es el tío no sé cuánto. O puedo reconocer una situación. Veo dos personas que se están revolcando en el piso mientras se dicen lisuras y se golpean y se sacan sangre. Entonces digo, "Ah, una pelea". O sea, he reconocido la forma, le otorgué la forma, interpreté. Entonces, cuando se habla de reconocimiento de formas, se habla de ese establecer correspondencia, el reconocerlo como algo, ¿ya? Persona, como un objeto, como una situación, teniendo en cuenta indudablemente lo que yo tengo almacenado. La percepción, que es un proceso psicológico, se guía por ciertas leyes, por ciertas reglas. O sea, no es caótico, no es solamente individual y personal. Tiene ciertas leyes de interpretación. Esas leyes de interpretación, sin lugar a duda, fueron la herencia que recibimos de la escuela gestáltica. La Gestalt, ¿se acuerdan que proponían? No, la psicología debe estudiar la percepción. Y ellos estudiaron la percepción, pues muy consecuentes con lo que decían. Y nos han dejado leyes o reglas que se dan al percibir. Por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? El todo es más que la suma de las partes. Con esto,
está tan difundido, lo que quiere decir es de que cuando tú ves algo, es más, o sea, eso que tú percibes es más que juntar sensaciones, es más que la suma de las partes, porque es una interpretación, pues, es algo más elaborado, a eso se refiere. El sujeto que percibe aporta, o sea, yo percibo algo, aporto en la organización de los datos sensoriales, o sea, no me baso solo en los datos sensoriales, en lo que ingresó a mis órganos sensoriales, sino que yo aporto lo que está en mi memoria, lo que están en mis emociones, mis expectativas, todo, aporto. 3, el cerebro, para percibir, impone ciertas leyes o principios. Estas leyes o principios de organización perceptual son las conocidas leyes de la percepción, que las sistematizó, identificó quién, la escuela gestáltica. Vamos a revisar 3 leyes. Figura fondo, la ley de la buena forma y la ley de agrupación de estímulos. ¿Qué dice la ley de la figura fondo? Dice que en toda percepción, los estímulos se organizan en dos. Figura, que es lo que resalta, lo que llama la atención, y fondo, que es lo que está atrás, ¿ya? Lo que es de la misma modalidad sensorial, pero te hace marco, como que la música de fondo, así, ¿no? Como en la música de fondo es el fondo y la figura, ¿cuál es? La voz de la persona que te está hablando, por ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, aquí tienen algunos ejemplos, los edificios más altos marcan la figura y el resto es el fondo, ¿no? Aquí la niebla es lo que más bien marcaría de alguna manera la figura, dependiendo un poco también del perceptor, ¿no? O en este caso, por ejemplo, que es algo tan ambiguo, ¿no? Yo puedo decir, uy, sí, son piernas elevadas de varón, porque está el zapato acá, el zapato negro, y aquí la boca del pantalón, sí, pues no, son piernas de varón. Y alguien me puede decir, no, 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 pero fíjese en el blanco, son piernas de mujer, porque acá está con los zapatitos de taco, blanco. Oh, ¿verdad, no? Claro, dependiendo de en qué te enfoques, ¿no? Dependerá de en qué te enfoques para marcar la figura y el fondo. Pero el principio fundamental de esta ley es, cada vez que percibes, los estímulos que están allí se organizan en dos. Figura, que es lo que te llama la atención, lo que resalta, puede ser que te llame la atención o puede ser que resalte, o sea, la figura misma manda, ¿no? Y el resto, que es el fondo. Voy a recoger a mi pareja al aeropuerto, lo miro, ya está bajando el avión, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, ya está, ya entró a migraciones, entonces voy corriendo a darle el alcance para cuando salga y en el camino me encuentro con alguien y me dice, ¿y tú qué haces acá? Bueno, vine porque está llegando mi pareja, que no sé cuánto. Ah, fulanito, sí. Ah, entonces has visto a mi papá también. ¿A tu papá? No, 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 disculpa, no lo vi. Ah, pero ¿cómo? Si bajó al lado de fulanito. No, te juro, no lo vi. Pero ¿cómo no lo vas a haber visto? Estaba a su lado. No lo vi, no lo vi, porque la figura era mi pareja y todo el resto era una masa amorfa de gente. Entonces no me di cuenta. La figura, como decía hace algún momento, a veces es la misma imagen la que te llama, ¿no? Porque está más, usa colores que resaltan más, porque es una figura afectivamente importante para ti, porque de repente eh, está fuera de contexto. Por ejemplo, están en el aula escuchando clases y aparece una persona de repente vestida con una malla amarilla fosforescente. Obviamente todos les va a llamar la atención. Va a pasar ella, a ser ella la figura y todo el resto pasa a ser el fondo, ¿no? En este caso, en el tercero, en el de las piernas,
la figura es ambigua. La figura es la ambigua. O sea, ustedes no están haciendo nada mal, sino que la figura es ambigua. Entonces, dependiendo en lo que te concentras en el blanco, son piernas femeninas. Te concentras en el negro, son piernas masculinas, si quieres, o con pantalones. La segunda ley es la ley de las totalidades perceptivas o pregnancia. La pregnancia es una palabra media alemana, ¿no? Que significa buena forma. Esta ley lo que dice es, cada vez que percibes, tú tiendes a darle buena forma a las cosas. ¿Qué es una buena forma? Es una forma conocida. ¿Qué es una buena forma? Es una forma simétrica. ¿Qué es una buena forma? Es una forma fácil de memorizar. Entonces yo veo esta mancha de tinta, luego me la cubren y me dicen qué era. Era una mancha de tinta que tenía una forma de murciélago. Ya, yo le di la forma conocida, porque de esa manera la puedo recordar mejor. O me preguntan por la figura del costado, ya no la estoy viendo y digo es un rostro que está formado por letras. ¿Quién te ha dicho que es un rostro? No es un rostro, pero ya por la disposición. Entonces yo le di la forma, pues. Claro, como que los estímulos estaban dispuestos de una manera que sí, pues me hacía recordar eso, pero ninguna persona tiene el rostro cubierto de letras, ¿no es cierto? O formado por letras, o sea, no podría ser, pero es más fácil para mí recordar eso. Ya se llama ley de totalidades perceptivas o principio de pregnancia o ley de la buena forma. O aquí el texto, ¿no? A pesar, ninguna palabra se escribe con letras y números para formar una palabra, pero sin embargo yo lo puedo leer, ¿no? Puedo leer en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza, en Astillero, etcétera, etcétera. Te lo puedo leer, ¿por qué? Porque yo le voy dando buena forma. La ley de totalidades perceptivas es la que nos va a permitir explicarnos, por ejemplo, por qué a veces podemos leer eh, o darnos cuenta o reconocer algo que está medio borroso o que no está claro. O como, por ejemplo, hay personas que parecería que al momento de hablar tienen sus dientes pegados y no abren bien su boca, pero yo le puedo reconocer, puedo entender porque yo le di la buena forma, porque es una ley, porque es mi tendencia a darle buena forma al oído, a lo visto, a lo sentido, etcétera, ¿no? Entonces, alguien, no sé, de repente me dice, oye, vamos al cine. ¿Qué? Vamos al cine. ¿Que vamos al cine? Ah, ya. Bueno, yo le di la buena forma porque no habló nada bien, pero yo le di la buena forma, ¿no? Entonces, es una ley, tendemos a hacer eso. Y la ley de agrupación de estímulos que nos dice que cada vez que percibimos en grupos, ¿ya? No percibimos elemento tras elemento tras elemento, no, percibimos el todo, el grupo. ¿Y cómo formamos este grupo? Hay varios criterios conocidos con el nombre de principios o leyes, a veces también le dicen, ¿no? El principio de cierre o completamiento. Entonces dice, cada vez que percibimos, eh, asumimos que es un grupo aquello que si yo le agrego algunos elementos, me completa una figura, que es más fácil de recordar para mí. Entonces, es más fácil recordar aquí a los superhéroes a pesar de que no están completos. Yo lo completé. ¿Por qué? Porque así es más fácil recordarlo, ¿no? Igual acá, ¿no? Yo completo lo que falta, ¿no? Es el principio de cierre o completamiento. Principio de semejanza, a veces yo agrupo aquellos que se parecen más o que tienen algo de similitud. Por ejemplo, las piedras estaban en el campo. Acá las piedras son bien diferentes, pero yo las agrupé todas porque se parecen, pues son piedras. O los equipos electrónicos, ¿no? También. ¿Cómo los agrupaste? Los agrupé por la semejanza que tiene. Otra de las razones por las cuales yo puedo agrupar es por la proximidad. O sea, todo lo que está cercano
forma parte de uno. Entonces yo lo miro así y digo, ajá, mira, en forma de una dentadura. Ya, yo, porque como estaban cercanos, yo los agrupé y, bueno, me parece una dentadura. O los perros, ¿no? Había un grupo de perros, pero de repente no era un grupo, pero ya yo lo junté porque estaban muy cerquitas. Aquí regiría un poco este refrán, este dicho tan conocido de, dime con quién andas, te diré quién eres. Claro, o sea, yo te voy a percibir como parte de un grupo si estás muy cercano a él, siempre. ¿M? Principio de continuidad, cuando todo Me hizo una tiene una... pregunta. Dime. La ley de la proximidad, también se la asocia con las parejas, algo así. ¿Cómo así? A ver, Porque en clase de psicología, pregunto. no te Es que no me escucho. escucho. Ya. Dime. No, perdón, no me escucho, no me escucho, perdón. No, es que no sé cuál es tu pregunta. No, es que la ley de la proximidad de la clase de psicología, vincular a las personas así tipo, si están saliendo los dos, sería la ley de proximidad como yo decir, que ellos están saliendo o son novios, algo así. Si tú ves a dos personas juntas, Sí, siempre las ves juntas, sí. Y ya, asociarlo como si tú fueran puedes pareja. asumir o puedes pensar que son una pareja Sí. por proximidad. No tanto, no tantos, es más en función a grupos, a que tú al Ya. momento de percibir, o sea, al momento de interpretar, tú ves y tiendes a agrupar todo aquello que tiene algo de similar. Y en este caso hablamos del principio de semejanza, ¿no? O tiendes a agrupar aquello que se puede completar, que te parece que esos son elementos de algo que está incompleto, o tiendes a agrupar aquello que está muy cercano. Entonces, de repente se produce una, una balacera ahora que está lastimosamente tan frecuente, ¿no? Entonces, te asomas por la ventana y ves ahí gente que está muy cercana, ¿no? Entonces, hay un grupo de gente que está así, que parece que son ellos, ¿no? Pero ni siquiera son, de repente no son un grupo exactamente, sino es gente que se cobijó en un lugar. Pero como tú las ves cercanas, tú asumes que son un grupo. A eso se refiere, ¿no? Luego, Ah, ok, gracias. ajá, sí. Ahora, si los elementos mantienen una misma dirección, tú tiendes a asumir de que estos elementos forman parte de algo, ¿no? Entonces tú dices una cadena de montañas, por ejemplo, ¿no? O una cordillera. Porque como están juntas, tú asumes que van a seguir, van a continuar juntas. O bueno, acá el principio de la Coca-Cola, que después puedes ponerle solo una parte y se asume como que continúa, ¿no? Y bien, estas son las teorías. Les dije de que nosotros tendemos en el proceso de percepción se reconoce o se le otorga una forma a lo percibido, a lo almacenado, ¿no? Hay tres teorías que tratan de explicar cómo se da ese reconocimiento de formas. Una de las teorías dice que lo que hacemos es igualar lo que estamos viendo a una plantilla o patrón. Por lo tanto, tendríamos almacenadas en nuestra memoria un montón de plantillas. Y de acuerdo a eso,
lo que percibimos, si es nuevo, supongamos, vemos si se ajusta o no se ajusta a la plantilla que tenemos guardado. Y el ejemplo me parece bueno, que el de la firma, ¿no? Entonces, de repente, esta es la firma de alguien y yo digo, ¿pero qué dice ahí? Como la letra del médico, pues, ¿no? ¿Pero qué dice? Entonces me valgo de algunos elementos, vamos a suponer que escribió todo mal escrito aspirina, de algunos elementos para ver si cada una de esas letras que ha hecho o esos garabatos se ajustan a las letras que yo conozco, ¿ya? Entonces lo igualo a una plantilla o patrón para reconocer, por ejemplo, la letra. Hay otra teoría que dice que no, lo que tenemos guardado en nuestra memoria son geones o prototipos que son limitados, son círculos, semicírculos, rectas, etcétera. Y que lo que hemos guardado es cada combinación de estos geones que forman, ¿no? Entonces, cuando veo algo, digo, por ejemplo, aquí, un semicírculo grande con uno chico y una abertura. Ah, ya, es un iglú. Sí, es un iglú. Entonces, bueno, es una teoría. Y hay una tercera teoría que dice que no, lo que tenemos almacenado en nuestra memoria es un conjunto de rasgos o características mínimas necesarias que debe tener algo para hacer X cosa. Entonces yo digo, ya, tiene 2 orejas, sí, 4 patas, sí, los ojitos son grandes, ya, se sienta, sí, ah, ya, es un oso, sí, es un oso. O sea, tengo ahí, lo que tengo almacenado son las características mínimas necesarias para llamarle algo. ¿Cómo se altera la percepción? Se altera cuando tú interpretas mal los estímulos que acabas de capturar, que han sido registrados. A veces por la figura misma, la figura es ambigua, o en otras ocasiones por tus estados emocionales. Por ejemplo, a eso se le llama ilusiones. Por ejemplo, acá la figura es ambigua, entonces yo digo, ¿es un pato o es un conejo? La figura es ambigua, ¿ya? Esta es una jirafa o es una mujer que está haciendo ejercicios. Entonces, a eso puedo llamar ilusión. En otras ocasiones me puedo equivocar al momento de interpretar por el contexto, ¿no? Esa de la raya chica, la raya grande o la chica, ¿no? ¿Cuál es la chica más alta, que era la figura que inicialmente se mostró? Bueno, eso ha sido adrede, porque es una habitación que no tiene el techo y el piso recto, sino lo tiene inclinado. Entonces, al momento de subir y bajar, tu percepción se equivoca, pues. Y hay un error, como aquí también se produce un error. Pero ¿cuál es la clave aquí? La clave es de que en las ilusiones tú interpretas mal un estímulo que sí existe, que es diferente en el caso de las alucinaciones. En las alucinaciones no hay estímulo, escuchas y no ha habido ni siquiera ruido, ves y no hay nada. Entonces, o sientes que te están jalando y nadie se ha acercado a ti. Esos son alucinaciones. Siempre las alucinaciones son patológicas. Significa que eh, o una enfermedad psiquiátrica o un alucinógeno. Inyecté algo, tomé algo, me cambiaron la medicina y produjo alucinaciones. Las alucinaciones son graves, ¿ya? Entonces es para ir a un médico. Las ilusiones no, ilusión es error en la percepción. Puede ser por el estímulo, puede ser por tus emociones, puede ser por el contexto, por el lugar donde se da. Ahí tienen la clave de respuestas. Creo que es importante que la tengan antes de que el tiempo se nos siga yendo. Hacen su resumen, vuelven a leer todo, hacen su resumen, agarran su práctica, la resuelven y después cotejan con la clave de respuesta. De mi parte sería todo. Gracias por su atención y espero haberlos ayudado a aclarar algunos conceptos. Bien, chicos, es todo. Nos vemos. Chao, Miss. Que les Chao, vaya Miss. bien. Chao, chao. Chao, Miss, gracias. Chao, chao.